Me gustaría ante todo agradecer a los organizadores, la Red LACE y al Ministerio de Educación de Chile su invitación para compartir y descubrir nuevos logros, nuevos pasos, los pasos que hemos hecho en favor del derecho a la escolarización de los jóvenes en situación de enfermedad. Gracias también a los jóvenes que nos han dado la posibilidad ayer de conocer un poquito más de tu cultura, Silvia. Muchas gracias. Quisiera, por supuesto, felicitar también al Consejo de Administración de la Red por su combate y sus logros a lo largo de estos 10 años. Bueno, tengo que pensar de manipular este. Es la mía, ¿no? No sé. Bueno, eso. Muy bien. La firma del acta constitutiva de la asociación se llevó a cabo en el mes de octubre de 2006 aquí en Santiago. Les deseo un feliz aniversario y muchos éxitos en sus próximos desafíos. Por otra parte, es para mí un orgullo estar entre sus miembros de honor, Silvia. El título de este congreso es Red LACE, 10 años de trayectoria por el derecho a la educación de las personas en situación de enfermedad. Cuando preparaba esta comunicación, releí los textos de otras comunicaciones que tuvo el privilegio de presentarles desde que me tocó la suerte de conocer a Silvia Riquelme hace unos 16 años. Para mi comunicación de este año decidí no volver a hacer el recorrido de nuestra evolución, de nuestra trayectoria. Pensé que era interesante presentarles un poco la manera en que trabajamos hoy en día. Dicho esto, quiero decirles que encuentro muy interesante e importante la idea de mirar hacia atrás, ver el camino recorrido, conocer nuestras raíces. En esta comunicación presentaré unas herramientas que proponemos y que usamos con adolescentes con problemas psiquiátricos, los jóvenes que presentan dificultades de tipo psicológico o psiquiátrico en la adolescencia son numerosos. Y no se puede considerar que se trata de un grupo homogéneo que se podría simplemente dividir en grupos de edad y a quienes se le podrían proponer las mismas estrategias. Me centraré en aquellos que han interrumpido su escolarización, pero que también han interrumpido la mayor parte de sus relaciones sociales. Jóvenes que se han apartado de la escuela a veces desde años y que poco a poco se han excluido del sistema de la sociedad. Voy a cortar un poco mi presentación por quedarme en el tiempo y quiero también presentar unos pequeñitos videos. El texto completo de mi presentación lo tienen ya los organizadores. Hemos realizado el video al final del año escolar y el montaje del video la semana pasada, entonces no tuve la posibilidad de hacer la traducción, pero tengo un plan B. Hay que recordarse lo que Manuela Best nos ha presentado ayer y Janet Steele hoy por la mañana, quien por falta de tiempo se quedaban al nivel conceptual. Estoy en la misma línea. No voy a repetir. Voy a presentar algo más concreto, más al nivel del terreno, ¿no? Las herramientas que os voy a presentar hoy son principalmente creaciones originales, entre comillas. También unos son adaptaciones de lo que hemos visto en otro sitio o que hemos descubierto durante congresos como este mismo. Entonces, seré el portavoz del trabajo de mis colegas, el coach, el que pone la presión y que pongo mucha presión en los coordinadores por evaluar cada año nuestros proyectos y por adaptarlos continuamente. Esos son los diversos hospitales dentro del cual trabajamos. Somos un equipo de 130 docentes. Les voy a describir herramientas que estamos implantando para acompañar a estos adolescentes con grandes dificultades psíquicas o psiquiátricas. Una que se refiere al dispositivo en sí mismo, la alternancia entre trabajo individual y el colectivo, y otras herramientas más concretas, el proyecto Apadrinamiento
y, en unas breves palabras, el proyecto audio. Adaptamos nuestro dispositivo a los jóvenes a quienes nos dirigimos. Entonces, varias estrategias, diversas herramientas, entre ellas las que presentaré hoy, pueden encontrarse en varios de nuestros servicios con algunas variaciones en cuanto a las modalidades o los objetivos. La primera herramienta tiene que ver entonces con la distinción entre el trabajo individual y el trabajo colectivo. En cada uno de los sitios se propone a cada joven un acompañamiento individual y tiempos de trabajo colectivos. Todos los jóvenes no acuden a tiempo completo a la escuela. A veces solo lo hacen 1 hora por día. En algunos servicios el trabajo terapéutico se realiza durante el día y se ocupa el 50% del tiempo, lo que les deja más o menos 3 horas de escuela por día. En los centros escolares diurnos, el trabajo terapéutico se realiza fuera del horario escolar, al final del día o el miércoles por la tarde. Y los jóvenes asisten, por lo tanto, prácticamente a tiempo completo a la escuela, de 22 a 24 horas la semana. Antes de presentar nuestro dispositivo, hay que recordarse que en un centro escolar diurno como l'Entrelien, donde veremos unas imágenes luego, teniendo en cuenta la situación de interrupción de los jóvenes, que a menudo tienen mucho tiempo, meses o años, de no asistir a la escuela antes de acudir con nosotros, la prioridad de la atención pedagógica para esos adolescentes no será inicialmente inculcar conocimientos académicos, sino llevarlos a reencontrarse con el deseo de aprender. Tratamos de estimular su curiosidad espontánea para llevarlos poco a poco a darse el permiso de aprender. En otros servicios, los jóvenes generalmente seguían escolarizados antes de su hospitalización y la demanda de seguir cursando asignaturas escolares puede ser fuerte para algunos de ellos. Generalmente, en lo que respecta a los cursos colectivos llamados de ramas, el grupo de base se divide en 3 subgrupos: alumnos de los 2 primeros años del secundario, alumnos del tercero del 4º año del secundario y alumnos del 5º y 6º año de secundario. El plano de trabajo individual se pueden distinguir 2 aspectos: lo que podemos denominar como anamnesis escolar y el trabajo de establecimiento de un proyecto personal. Año tras año, comenzando por el año en curso, interrogamos sus éxitos, sus fracasos, su inscripción en la escuela y en la clase, los cambios de escuela, los motivos de una repetición o de un examen de promoción, el lugar del joven en el grupo, pero interrogamos también sus deseos en cuanto a formación, los cursos que le gustan y los que no, sus recursos personales para hacer frente al trabajo que implica una escolarización. También vemos si ha pasado determinadas pruebas, orientación, reorientación, informe sobre terapia de habla o no sé qué. Este itinerario escolar realizado en una fase temprana de la atención nos permitirá entrar rápidamente en contacto con la escuela de procedencia del joven o con las escuelas que hayan podido marcarlo de manera positiva o negativa. Este itinerario también nos llevará a ponernos en contacto con determinados familiares cuando la situación descrita por el joven resulta poco clara o plantee preguntas. Los parientes colaboran mediante el envío de documentos, boletines, a veces carta de exclusión escolar, diario de clase, informes sobre terapia, etc., que pueden ser útiles en la atención que le prestamos en la búsqueda de pistas al final de su estancia. El trabajo de establecimiento del proyecto individual, de manera paralela con su amnesis escolar, se espera que al inicio de su estancia el joven realice un texto de acogida y que lo ilustre. Estos 3 ejercicios, la anamnesis escolar, el texto de acogida y su ilustración, realizados por 3 docentes diferentes, son los 3 rituales de bienvenida que el equipo pedagógico propone al joven.
El texto de acogida es el despertar posible a un nuevo enfoque de investigación. Existen a través de esta práctica que combina la escritura y el centro de interés puentes tendidos entre la búsqueda de la identidad y las cuestiones planteadas por el conocimiento del mundo. Se plantea la hipótesis y la experiencia de que la escritura reaviva el cuestionamiento y permite que se desarrolle una nueva relación con el conocimiento. Una de las particularidades de nuestra forma de trabajar es no detenernos cuando los textos están escritos, lo que ocurre en muchos talleres de escritura. Releemos el texto y lo convertimos en una base para la reflexión, para intercambios con el joven. Y a esto lo denominamos interpelación. Somos nosotros quienes interpelamos al joven y le hacemos preguntas sobre lo que ha escrito. Abrimos entonces las preguntas y respuestas que hasta entonces estaban cerradas, averiadas. El texto a menudo permite el surgimiento de una idea, un tema, una representación que el joven se hace del mundo y de la vida y que merece la posibilidad de tener interlocutores para que sea objeto de una elaboración, para darle cuerpo, consistencia, ponerlo en duda, explayarlo o ponerlo en relación con lo que otras personas, pensadores, filósofos, escritores, científicos han pensado sobre estas cuestiones antes que él. Este marco en el que el joven se siente seguro, el hecho de que partimos de sus representaciones libres, sin juicio, sobre sus conocimientos, permite la mayoría de las veces estar abierto para el surgimiento de un proyecto. Se trata a menudo de una realización de una obra maestra en soporte informático o audiovisual. Es una oportunidad para que el joven construya un objeto de conocimiento a partir de lo que nos ha ofrecido en sus escritos. A partir del texto de acogida y de los centros de interés que se derivan de este, es que el joven comenzará a volver a ponerse a trabajar. Para uno será una búsqueda sobre el hinduismo. Nos enteraremos más tarde que ese joven había vivido una experiencia traumática en la India en su juventud. Para otros serán los videojuegos, lo que se relaciona sin duda con su adicción a estos juegos. Tenemos uno que pase 16 horas al día jugando a estos juegos. Para un tercero puede desembocar en un trabajo sobre los distintos oficios relacionados con los animales o con la sociedad en general. Nosotros los acompañamos entonces en su investigación, pero no con un objetivo terapéutico, incluso si esto tendrá sin duda efectos terapéuticos. El resultado final de la búsqueda de cada año de cada uno de ellos tomará la forma de un portafolio, un reportaje de radio, una presentación con PowerPoint y podrá conducir a una salida, un viaje, una pasantía en una empresa, una reorientación escolar. En el marco de este trabajo de establecimiento de un proyecto individual, también proponemos una reanudación de un trabajo escolar más clásico en función del proyecto de cada cual. Lo hacemos con el fin de preparar a los jóvenes a exámenes o para ponerlos al día antes de su regreso a la escuela. También proponemos a cada adolescente que reflexione y establezca un proyecto de salida con nuestro apoyo. Queremos que este tiempo de trabajo sea también una oportunidad para que ellos recuperen su autoestima. A menudo confían muy poco en sus capacidades y debemos mostrarles que pueden aprender. Valoramos, pues, en todo lo posible lo que se comprende y lo que se adquiere. Tratamos también de respetar sus defensas y no interpretarlas como incompetencias o pereza. Sabemos que este trabajo puede generar ansiedad y que hay que tener esto en cuenta. Si puede poner la primera video, por favor. Necesito ese para mi plan B. Sabes que tengo amigos en esta sala, ¿no? Voy a pedir el apoyo de una. Ah, lo tiene, muy bien. Sí,
Vamos a ver ahora aquí uno de los lugares donde ellos trabajan. Este es un centro de día donde acuden los jóvenes. Máximo pueden estar un año en el colegio yendo todos los días. Cada día máximo hay 12 alumnos y al año atienden unos 30 alumnos. Aquí se están organizando cada uno en su trabajo individual. Entonces, esta chica, como veis, tiene su profesor y está trabajando en su texto de acogida, en sus intereses iniciales para hacer luego su propio proyecto. Estos trabajan en un proyecto de geografía. La intención es para volver al colegio, ¿no? Y él trabaja en un tema que le interesa, ha elegido la película El Padrino para trabajar el contenido, pero también, como vemos, la forma, ¿no? Están diseñando el rojo, el blanco. Marlène, elle voulait travailler sur le sujet du... Bueno, además del acompañamiento individual, también proponemos en práctica actividades colectivas, talleres, que pueden ser, según los lugares donde trabajamos, dos ofertas diferentes, cursos colectivos y cursos proyecto. En lo que respecta a los cursos colectivos, los alumnos se agrupan según su nivel escolar. Las materias que se abordan bajo la dirección de un profesor son alternativamente francés, lenguas, matemáticas, ciencias, etc. Estos cursos tienen como objetivo volver a colocar a los jóvenes en una situación de aprendizaje colectivo, como en una clase. En los cursos proyectos, los alumnos participan con todo el grupo en actividades que tienen por objeto establecer conocimientos y competencias, pero que recurren a un momento de la actividad a un enfoque más concreto y más creativo, cuyo resultado será un objeto: cartel, reportaje, relato ilustrado, maqueta, relato grabado en audio, etc. Estos cursos proyecto se inspiran en la pedagogía del proyecto, que llamamos también pedagogía del desvío, con el fin de insertar la actividad de aprendizaje en un marco más amplio, más concreto y más relacionado con el civismo, y por ende, por estimular el deseo de aprender de jóvenes que nos encuentran a veces en una profunda situación de ruptura escolar. Entre los cursos proyectos que organizamos, está, por ejemplo, el invitado del mes, durante el cual se invita a un profesional para que comparta con nosotros su pasión, su oficio: un apicultor, un guardabosque, un fabricante de instrumentos de cuerda, un humorista, el dueño de una empresa de creación de videojuegos. También están los temas relacionados con la actualidad, a veces dramáticos, como los que se produjeron en Europa hace menos de un año con los atentados en París o en Bruselas, lo que nos permite abordar temas como la tolerancia, la exclusión y, por lo tanto, ponerlos también en relación con la sociedad. En lo que respecta a los cursos proyectos, se puede decidir que se estructuran en dos grandes temáticas. Por una parte, talleres centrados en la creatividad orientada al descubrimiento y a la experiencia de su propia creatividad, y por otra parte, talleres centrados en la apertura al mundo. Un taller es un lugar de la reiniciación del deseo de aprender y de la integración de este deseo. Es el lugar, en ese lugar, trabajo específico de la relación con el conocimiento. Para ello, cada taller desarrolla las herramientas que le corresponden, pero que tienen en común un recurso a la mediación cultural. Una de las metas de estos talleres es ayudar al joven a ser el protagonista de un aprendizaje y a que pueda convertirse poco a poco en un sujeto deseoso de aprender. Los talleres se prestan al trabajo colectivo que interroga y reanima la relación con los demás.
La diversidad de los niveles escolares presentes en el mismo taller hace que la tarea sea ardua, pero también infinitamente rica. Gracias. Tengo muchos amigos aquí. Infinitamente rica en lo que respecta a las interacciones entre estos jóvenes. Los docentes trabajan la ayuda mutua, la colaboración y la emulación. Cada uno de los medios de comunicación nos permite invitar al joven a desarrollar, a reflexionar sobre cuestiones planteadas por la comprensión del mundo. Es la posibilidad de abrirse al exterior, de tomar la palabra, compartir, elaborar algo juntos con la ayuda de sus pares y de adultos. La segunda herramienta que voy a describir es más concreta. Se trata del taller Apadrinamiento. Hemos establecido una asociación con la Escuela Saint-Henri, que es una escuela primaria ordinaria que queda cerca de nuestro centro terapéutico en Bruselas. La Escuela Saint-Henri ha puesto en práctica desde hace 25 años una pedagogía que conduce a la realización de una obra maestra al final del ciclo primario. En este marco, en 2011 se estableció un proyecto de asociación entre ellos y nosotros bajo la forma de un apadrinamiento. Todos los martes por la mañana, los niños de la clase trabajan individualmente en su obra maestra. En estas fases de trabajo, los docentes del centro terapéutico van con su ahijado para un trabajo de colaboración. Los jóvenes del centro terapéutico se comprometen espontáneamente o por prescripción nuestra, en acuerdo con los socios terapéuticos del centro, a acompañar a un niño de la clase en la realización de su obra maestra durante un tiempo variable de entre 1 a 6 meses, que depende de dónde se sitúa el joven en su estancia, del momento en que él integra el apadrinamiento. El joven elige a su ahijado según el tema de la obra maestra que le interese. Para un joven del centro terapéutico, ir al apadrinamiento resulta muy diferente comparado con la participación clásica en un taller organizado intramuros. Entre otras cosas, porque estos momentos se viven exclusivamente fuera de las paredes del centro. También porque se les pide a los jóvenes que se inscriban en un proyecto que puede durar varios meses y que es bastante difícil para ellos. Y también porque hay inversión de roles. El educando se convierte en educador. Ir al apadrinamiento un martes por la mañana es estar listo temprano y ser puntual. Es tratar de poder presentar lo mejor de sí mismo. Es aprender el medio escolar, acercarse a él, contribuir incluso. Es también para algunos vivir la experiencia de ser responsables ante un tercero. Es aceptar la mirada de un grupo de niños. Es comprometerse para otra persona y ser sensible a sus dificultades. Es descubrir el orgullo de haber contribuido al éxito de un trabajo, a su coherencia. Es unirse al otro en torno a un tema que une, que genera una colaboración, un intercambio y un descubrimiento. Reencontrarse con el interno escuela. Ir al apadrinamiento todos los martes por la mañana es traspasar la puerta encerrada de una escuela. Es penetrar en esos lugares que a menudo son fuente de angustia, rabia y dificultades para nuestros adolescentes. Cuando están ahí, conocen las reglas de la escuela y deben adaptarse a ellas. Lo que nos interesa en esto es permitirles a los jóvenes que aborden el medio escolar de otra manera, en un lugar que no es normalmente el suyo. No se trata de ponerles en el lugar de un pedagogo, pero tampoco en el de un alumno. Ahí tienen un lugar hecho a la medida, la de padrino. Este les permite a los jóvenes vivir la escuela de manera diferente, ver el revés de la decoración, ocupar un lugar en el que puedan hacer usos de sus talentos, sus recursos, sus ventajas frente a un proyecto que lo vincula con otra persona, frente a un proyecto que une. Ir al apadrinamiento es también fijar su atención en otro tema, otra problemática, otras dificultades externas a su persona. Cuando esos jóvenes franquean los muros
de la escuela son otros. Son presentados como alumnos de secundaria que vienen a ayudar, no como jóvenes en situación de malestar que provienen de un centro terapéutico. Esto les permite ocupar durante el espacio de una mañana un lugar diferente al que ocupan durante el resto de la semana. Esto les ayuda también a dejar fuera sus problemas, sus dificultades y sufrimientos. Presentarse al apadrinamiento es aceptar sanar la imagen que se les proyecta, es aceptar concentrar su atención en el otro. No puedo describir todos los talleres que ponemos en función, en práctica de un año a otro, en función sobre todo de las competencias y los talentos de los miembros del equipo o de las asociaciones que podemos desarrollar con actores externos. De cualquier manera, les hablaré brevemente de otra herramienta, el taller audio. Este taller utiliza el audio, como soporte para la realización de diversas producciones. Los jóvenes, por ejemplo, realizaron una audioguía para un sitio turístico en Bélgica, la Abadía de Villers-la-Ville, abadía de la Edad Media, cuyo servicio educativo quería poner a disposición de los visitantes una herramienta dinámica, lúdica y de calidad para los visitantes más jóvenes. Tenemos también en el marco del taller audio un proyecto de radio que se llama Radio Clash, un arte de la desmedida radiofónica. Este proyecto radiofónico se lleva a cabo en la Escuela Escale, en el sitio de l'Entrelien, un centro escolar diurno, lo que hemos visto en el video. Los programas los realizan y editan totalmente los adolescentes. El proyecto consiste en realizar un programa de radio mensual de 1 hora en la frecuencia de una radio libre. Los jóvenes preparan todos los elementos necesarios para la realización de estos programas: el diseño de sonido, la programación musical, la redacción de los textos del guión, la realización y la edición de las entrevistas y los reportajes, la creación de minificciones, la conducción del programa, la organización de un debate. El proyecto tiene por objetivo sensibilizar a los jóvenes al medio radiofónico, escucha y debate en torno a resúmenes, descubrimiento de un estudio de radio. Y segundo objetivo, desarrollar una expresión radiofónica, toma de la palabra al micrófono, grabación de sonido, edición, selección musical, sonido ambiental. A la vez, ofrecer una puerta abierta hacia un nuevo universo, el del sonido, el de la radio, y llevar a los jóvenes a que puedan hacer lo suyo para desarrollar una expresión propia. Nuestro deseo es iniciar un proceso de integración y participación social activa. Se trata de volver a situar a alumnos en situación de ruptura y ponerlos en relación con la sociedad a través del medio radiofónico. Queremos que fortalezcan su capacidad de actuar y hacerlos que seleccionen los temas, realicen entrevistas en estudio y entrevistas callejeras. Es necesario que su trabajo se traduzca en una difusión radiofónica al término del proceso, que pueden volverse a escuchar para que recuperen la confianza en sí mismos, que se realicen tomando conciencia de su facultad de llevar a buen término un proyecto. Más allá de esta práctica, queremos suscitar entre los participantes tanto una reflexión sobre el contenido como sobre la forma. Los jóvenes saldrán de esta experiencia comprendiendo cómo se hace radio y, por ende, tendrá mayor capacidad para decodificar mensajes mediáticos. Entre los temas que se trataron el año pasado estaban en particular los migrantes, la vida después de la muerte, la movilidad. ¿Podemos poner el segundo clip, por favor? Travailler sur le sujet de la sexualité. Aquí están en el proyecto radio decidiendo el tema y han elegido el tema de la sexualidad. Discuten entre todos para llegar a un acuerdo. Este es uno de los objetivos del grupo. Tienen que aprender a escucharse, hacer preguntas.
Voilà. Ça, ça pourrait être le début de votre chronique, quoi. Vous pouvez vous enregistrer, mais non, l'amour, attends, non, l'amour, c'est pas la même chose. Mais si, quand même, c'est lié, maintenant. Están decidiendo qué temas dentro de la sexualidad pueden abordar y qué tipo de preguntas van a hacer a la persona a la que luego le van a preguntar sobre la sexualidad. Le concept d'avoir pas de sexe devant le mariage. T'as déjà expérience tu l'as fait à l'amour? Y ahora están intentando contactar a alguien para hacer la entrevista y en concreto contactan con una sexóloga, con un sexólogo. Ahora, entre ellos tienen que decidir qué rol ocupa cada uno. Han elegido a dos, que serán los que vayan a casa del sexólogo a hacerles la entrevista de la sexóloga. Como vemos también, el aparato de grabación es muy sencillo, o sea que no necesita el taller radio más que de un aparatito de grabación y ya está. Y ahora ya vuelven al colegio y hay que hacer el montaje. Y una de las dificultades es en una hora de grabación que quitar, que dejar para tener solo 10 minutos. Entonces es un proyecto colectivo, hay que decidir qué se queda, qué se deja, luego hay que poner la música y dentro del grupo, cada uno en función de sus competencias, será quien sea elegido para hacer una tarea u otra. Gracias. Gracias, Andrea. Estos son algunos ejemplos de herramientas que ponemos en práctica por estos adolescentes en situación de ruptura. Hay otras, la música, los talleres de ciudadanía, las visitas a lugares externos o las visitas de invitados, los talleres de escritura. Todas estas herramientas pueden variar de un año a otro, y ya que dependen, insisto en la importancia de esto, de las personas que animan los talleres, de sus competencias y de su pasión. También se diferencian en función del servicio en los que trabajamos y debo decir que cada adaptación es un enriquecimiento porque esto nos obliga a mantener al joven en el centro de la reflexión y a evaluar permanentemente la pertinencia de las herramientas y las estrategias. Por concluir, todo esto no es posible sin un compromiso profundo de los equipos, sin las capacitaciones continuas, sin participaciones en seminarios teórico-clínicos y en el Congreso, y colocando siempre al joven en el centro de nuestras preocupaciones y como actores del proceso. Si se me pidiera una sugerencia, sería el de evitar permanecer aislados, atrevernos a compartir dificultades y reflexiones y aprovechar las de otras personas para plantearnos cuestiones esenciales sobre nuestra actividad profesional. Nunca una formación, por más brillante que sea, reemplazará los beneficios de la reflexión mutua entre profesores para mejorar la eficacia de sus acciones. Estoy en la misma línea cuando voy a pedir que todos los ponentes pueden dar el texto de la presentación a la red. Así podemos captar desde nuestros países. Y me gustaría mucho de poder descargar estas comunicaciones con mis colegas que se quedan en el terreno. Bueno, muchas gracias por su atención.